Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Hay festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor. Estamos en la 11ª edición del Hey Festival Arequipa, rindiendo homenaje al más grande escritor peruano de todos los tiempos, conversando con gestores culturales y escritores cercanos a él. En este episodio vamos a conversar sobre la importancia que Mario Vargas Llosa tuvo en el Hey Festival Arequipa, y para ello tenemos con nosotros a Cristina Fuentes, Dante Trujillo y Morgana Vargas Llosa. Yo soy Nazaret Vega. Y yo, Iñaki Gazaetura. El 13 de abril del 2025, todos los medios de comunicación dieron la noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010 y uno de los hijos más ilustres de Arequipa, lugar en el que estamos y que, por cierto, Nazaret es tu tierra. Claro que sí. Quería saber cómo los ha tratado la ciudad. ¿Hace cuánto que no venían por aquí? Yo he venido a todas las ediciones del Hey y me encanta regresar. Es un placer encontrarse con los amigos, con la ciudad tan bella, con este clima, con estos volcanes. Para mí es un placer venir al Hey y disfrutar de las mesas y de las conversaciones tan sabrosas. Y en tu caso, Cristina, ¿hace cuánto que ya estás aquí coordinando todo lo del festival? Bueno, pues yo llegué hace ya 4 o 5 días, pero como igual que Dante, yo llevo obviamente 11 años viniendo al festival a Arequipa, no solo durante el festival, también en la rueda de prensa, también 3 veces al año vengo a Arequipa y como siempre nos recibe con este clima, con esta gente, con este contexto histórico, cultural, humano tan único como es esta ciudad. Pero Cristina, esta edición es diferente. Esta edición tiene una sensación distinta, justamente por Mario. ¿Cómo recibes tú la noticia el 13 de abril? Pues sí, fue una noticia triste. En el fondo era una noticia esperada, pero nadie nunca se cree que se va a ir. Mario llevaba tiempo enfermo y recuerdo que la recibí de múltiples formas, en el WhatsApp, amigos, escritores. Recuerdo a Daniel Morzinski que me mandó una foto de él. Fue un momento obviamente tristísimo y bueno, sí, la verdad es que se acaba una era y Mario fue una persona tan cercana al festival. Él disfrutaba muchísimo de la conversación pública con otros escritores y también tenía la generosidad de escuchar a otros. Le encantaba también venir a los festivales para escuchar amigos, lo disfrutaba todo como lo hacía con todo lo que hacía. Lo ponía todo su ser en la charla, en la conversación, en preguntar, en tener curiosidad. ¿Y en tu caso, Dante? Fue una conmoción, lamentablemente voy a repetir algunas cosas que ha dicho Cristina. Es cierto que se sabía que no estaba del todo bien de salud, pero también había noticias de que había estado recorriendo escenarios de sus novelas, de conversación en la catedral. Entonces todos guardábamos alguna esperanza basada sobre todo en esa idea que mal que bien teníamos todos de que el hombre era imbatible, que el hombre era indestructible, que era inmortal, ¿no? Porque además siempre nos acostumbró a esa disciplina del trabajo, de la actividad, ¿no? Incluso aquí en el Hey mismo, pues ya mayor, se prodigaba en todos los eventos y tanto más. Escribió hasta el final. Entonces era como una cosa que no se podía creer, para empezar, ¿no? Una noticia casi tan fuerte como la del Nobel, si se quiere, ¿no? Guardando las distancias. Que fue una conmoción tan grande para todos los peruanos y para sus lectores en particular, ¿no? Entonces, lo que yo sentía era que se acababa, ahora sí, el siglo XX, digamos, ¿no? Se acababa una época, el último de los mohicanos, se estaba apagando la luz, como alguna vez se lo dijo también, ¿no? Y bueno, me parece que estar aquí en este festival y en esta edición es una manera, puede sonar cliché, ¿sí? Pero es una manera de seguir lo que él hubiese querido, digamos, ¿no? Seguir con la conversación, mantener la conversación abierta, ¿no? Sin miedo a la polémica, sin miedo a mirar los problemas a los ojos, leyendo, ¿no? Creo que eso es lo que él hubiese disfrutado. Así que en ese sentido me parece que el Hey está rindiéndole implícitamente un homenaje, ¿no? Y Cristina, hablemos de la importancia que tiene Mario Vargas Llosa para el Hey Festival, porque no es una forma de hablar, literalmente, si el Hey Festival está en Arequipa, es gracias a Mario Vargas Llosa. Creo que todo empezó en una conversación en Cartagena de Indias. Pues sí, Mario vino
desde hace muchísimos años al Hay Festival en Gales. Vino muchas veces, luego estuvo con otros en Segovia, en Cartagena, y recuerdo una conversación con él en Cartagena de Indias que nos dijo que Perú necesitaba esta clase de espacios, que Perú había crecido económicamente mucho, pero hacía falta conectarse con el mundo y crear un espacio para el pensamiento plural, el intercambio de ideas, y recomendó a Arequipa. Esa conversación continuó un par de años después en Gales, que volvió con Patricia, volvió a repetir la idea y en ese momento decidimos explorarlo, y realmente la semilla de estar aquí sin duda alguna viene de Mario, de Patricia, que con mucha generosidad también nos abrieron puertas. Él estaba siempre ávido en saber cómo iban los preparativos, y llegamos aquí a Arequipa, Perú, encontramos un equipo estupendo, socios del sector público y privado que apoyaron la idea, y realmente yo creo que desde el primer festival, el festival y la ciudad se encontraron y hubo como un flechazo. O sea, realmente funcionó muy bien, el público entendió lo que queríamos hacer, ha ido creciendo obviamente, y realmente el primer año no estuvo Mario. Él vino el cuarto año y fue un año muy especial. Él estuvo en 3 o 4 charlas, él habló con una generación de escritores jóvenes peruanos, habló con Salman Rushdie. Fue muy importante esa visita suya, pero también fue muy importante que los 3 primeros festivales funcionaran muy bien, con él desde fuera, con él mirando, pero sin necesidad que él estuviera aquí para que funcionara. Perú tiene una riqueza de escritores, de intelectuales muy potente, que obviamente Mario es su gran estrella, pero el festival fue bonito, que fuera la 4ª edición cuando él hizo la presencia física, pero bueno, fue el gran motor, y él estaba feliz. Morgana Vargas Llosa, su hija, es parte también del comité directivo del festival. Él estaba muy contento también que su hija estuviera también involucrada en el festival, y bueno, como dije antes, Mario disfrutaba de las cosas como un niño a veces. Le encantaba conversar con escritores, le encantaba, se apuntaba a todo, se apuntaba también a escuchar, eso que también decía tan bonito, que quería todavía aprender de otros o emocionarse con otros. O sea, y un festival como este es el mejor espacio para jugar, para escuchar, para aprender. O sea, que yo creo que el festival era un hábitat perfecto para una persona como Mario. Precisamente dentro de poco vamos a estar con Morgana, y también decías, bueno, si alguien escribía magistralmente unos saltos temporales, pues no iba a estar el primer año, tenía que venir un poco más tarde. El 4º año también para mí fue muy especial este año, porque fue mi primer Hay Festival Arequipa, y recuerdo mucho algunas de las conversaciones. Recuerdo la conversación que tuvo con Salman Rushdie y con Leila Guerriero, que fue, yo debo de confesar, y es mi conversación favorita de las que he asistido, y coloquialmente me voló la cabeza. Pero no solo fue eso, ¿no? Fue esa opción que tuvimos de escuchar también la vertiente más política con Joanny Sánchez y Rosa María Palacios, creo que fue, y la otra, la especial, la que justo comentabas, era él es un legado, y fue como lo admiraban, cómo lo amaban. También hablamos con Dante, como ahí Santiago Ronquillo lo decía, como no solo por escritor, sino por la parte de las disciplinas. Sí. Imagino que también como peruano esa conversación fue muy intensa y muy interesante. Pero por supuesto, muchos peruanos, por diferentes razones, quizás no lo hayan leído poco, ¿de acuerdo? Pero al menos desde 1987, cuando Vargas Llosa se alista a combatir el programa de estatización de la banca de Alan García, y se convierte en una figura pública, política. El primer meeting y el único al que yo en mi vida con mi padre fue al de la Plaza San Martín, que fue histórico, ¿no? Probablemente todos lo conozcan. Desde ese momento, si no era ya parte esencial y dinámica de la cultura peruana viva, digamos, lo hizo desde ese momento, ¿no? Y su participación en política ya activa, que llegó a las elecciones del 90 y que perdió contra Fujimori, ya sabemos cómo se partió de alguna manera la historia a partir de ese momento, ¿no? Entonces,
su presencia era, o sea, Vargas Llosa siempre estuvo en el debate, para bien, para mal, siempre estuvo en el Perú. Eh, eh, Sin lugar a dudas sería el peruano más conocido en el Perú también, ¿no? Y sí, por eso es importante lo que mencionabas en relación a lo que dijo Santiago Roncayolo en esa mesa, que también aludió Cristina, en la que estuvieron Renato Cisneros, Jeremías Gamboa, Mariana Altaus y Katia Dawi, que eran como la siguiente generación, digamos, ¿no? Peruana, vinculada a la literatura, y que habían estado un poquito bajo su sombra, si quieres, ¿no? Bajo su ala también, protectora. Que claro, más allá del reconocimiento por lo literario y por lo político, había él de alguna manera representaba un paradigma, ¿no? Y en un momento en que hay una genuina crisis de paradigma, Vargas Llosa siempre fue un paradigma de, por ejemplo, de la consecuencia, ¿no? Tú puedes estar a favor o en contra, pero el hombre defendía lo que decía con argumentos y con respeto. Era un ejemplo del trabajo. Para nadie era un secreto, pues, que el señor se levantaba todas las mañanas como un militar y se ponía a trabajar, ¿no? Hasta el cansancio. Cuando gozas de las entrevistas, de las charlas que ahora las podemos encontrar recopiladas, te das cuenta de que así ha sido siempre, ¿no? Que así ha sido fiel a sí mismo, al trabajo, a sus pasiones, a sus afectos. Por todo ello, si no fuera suficiente la literatura, que sería ya mucho para respetarlo y para quererlo tanto, todos los demás ámbitos de este hombre y de este intelectual orgánico que era, son un ejemplo en el mundo, ya ni qué decir, pero en el Perú es, o sea, necesitado, digamos, de héroes, pues es una cosa que se va a extrañar, digamos, ¿no? Por eso digo, insisto, perdónenme, que honrar su memoria es a través del trabajo, a través de la conversación, a través de ejercer la vocación de uno, ¿no? Es la mejor manera, me parece. Yo estaba en el colegio cuando asistí a mi primer GEI. Recuerdo haberme quedado embelesada con estas conversaciones que de pronto eran tan distintas a las que yo estaba acostumbrada, y me prometí, ¿no?, seguir viniendo todos los años. No pude asistir a la de Vargas Llosa, pero las he visto luego y son un hito, ¿no?, para el GEI Festival. Yo quería saber cómo es que surge esta idea de libro que nos acerca, ¿no?, a tenerlo inmortalizado. Pues sí, pues este año queríamos rendir el homenaje a Mario Vargas Llosa de una forma diferente, de una forma desde el festival, desde las entrañas, porque ha habido muchos homenajes, obviamente, y entonces se nos ocurrió, hablando con Dante, que el año pasado también editó el libro de los 10 años del festival en Arequipa, qué podíamos hacer, y se nos ocurrió transcribir las diferentes charlas en las que participó Mario en los diferentes festivales, desde Gales, Segovia varios años, Cartagena de Indias varios años, Arequipa, que son charlas maravillosas. No tenemos todas las que estuvo él, pero tenemos muchas, y se transcribieron y se editaron. Yo creo que una charla bien editada es una maravilla, y se publicó el libro con el Fondo de Cultura Económica, editado por Dante, y es un libro maravilloso porque estas charlas dan esa sensación de viveza, de opinión. A mí me gustó mucho algo que dijo Carlos Granés el otro día. Mario tenía más miedo de no opinar que de equivocarse. Y eso es muy bonito. Él quería opinar, él quería estar en el debate público, él creía que hay que mojarse aunque te equivoques. Es más importante, sí, tenía que elegir, y es mejor elegir que quedarte en la duda. Y eso es bonito, y se ve esa viveza, se ve en estas charlas transcritas que vienen acompañadas con fotos maravillosas, muchas de ellas de Daniel Morzinski, el gran fotógrafo de escritores, que también acompañó a Mario no solo en los GEI, sino en muchas otras aventuras. O sea que es un libro especial, es muy bonito pasar de la palabra oral a la palabra escrita en un objeto que es un libro que se puede prestar, leer y volverla a escuchar. Realmente es un libro muy musical porque es una charla transcrita y es ágil, musical, es como si como estuviera él allí delante y lo escucháramos. Dante, ¿con qué sensaciones te dejó el libro? Es difícil lo que ha dicho Cristina. Modestia aparte, de trasladar de lo oral a lo escrito sin que pierda frescura precisamente y a la vez que no te suene ríspido es difícil. Pero no he sido yo solo quien ha hecho ese trabajo, por cierto. Había que traducir y había que compendiar las charlas y editarlas. A mí
Me ha parecido maravilloso, porque yo obviamente no asistido a todas las charlas suyas, sino solamente a las de Arequipa. Era escucharlo, porque había que transcribirlo, escucharlas y luego verlas por escrito en Segovia, en Gales, en Cartagena. Es maravilloso encontrar pues, dos cosas quizás, ¿no? Uno es los tópicos vargasiosianos, ¿no? Todos. O sea, si uno creo que no está bonito que uno mismo lo diga habiéndolo producido, pero si tú quisieras acercarte no a la literatura, pero a los universos, a los tópicos vargasiosianos, el libro te vendría muy bien, porque se abordan todos, ¿ah? Desde el colegio militar hasta, no sé, hasta sus últimos tiempos, lo que pensaba al final. Sus libros, porque además el festival recorre la producción de varios de sus libros. Entonces hay charlas que están motivadas por la salida, no sé, del paraíso en otra esquina, por decir. Entonces, ¿no? Podías ver ese crecimiento también. Y como decía, los tópicos, que desde el padre, sus figuras literarias, o sea, todo está ahí, ¿no? Madame Bovary. Madame Bovary es quizás una de las grandísimas constantes, ¿no? Hay una charla que a mí me parece de las más hermosas, porque además el otro interlocutor también es uno de mis escritores favoritos, que es con Julian Barnes, que es casi concentrada en Madame Bovary, que es una joya esa charla, ¿no? Eh, hay algunas quizás que pueden parecer más dinámicas que otras, o algunas por el mismo tema ha podido haber envejecido, ¿no? Pero es un placer, es como escucharlo, como dice Cristina, ¿no? Es como escucharlo, como verlo, y también a sus interlocutores, por cierto, porque eso también es una gozada del libro, que están Julian Barnes, están Salman Rushdie, Leila Guerriero, Carlos Granés, Héctor Abad, ¿no? Por ese lado también está muy bonito, ¿no? Entonces sí, ha sido un placer, y yo creo que los lectores van a disfrutar eso que estoy mencionando, ¿no? Ese universo Vargas Llosa está ahí, si se quiere, ¿no? Y también Cristina, claro, lo conocían bien, lo han leído en los libros, lo han leído en entrevistas, lo han escuchado en charlas. Uno dice, pues ya lo conozco bien. Pero sin embargo, ¿qué es lo que más sorprende cuando uno empieza a leer todas esas transcripciones y cuando tiene el libro? ¿Qué es lo que más sorprende? En verdad no es una sorpresa, o sea, sorprendente en sentido de sorpresa, no sé, pero sí a mí me parece conmovedor ese absoluto que era el hombre, ¿no? O sea, es bien difícil. O sea, yo no sé muchos ejemplos, no se me vienen a la cabeza muchos ejemplos de alguien. Yo sé que no hay muerto malo, ¿ya? O sea, pero en realidad el hombre es como un universo. O sea, era una playa de asuntos que podía tocar con solvencia. Incluso en las charlas te das cuenta que con una sencillez generosa, ¿ya? O sea, sabía con qué auditorio estaba. Un auditorio donde podía haber académicos y también señoras, damas de casa. O sea, es decir, no había. Su conversación era muy llana, ¿no? Y lo que no le quita inteligencia, ¿no? Entonces, para mí la sorpresa ha sido la reafirmación de este intelectual, integral, orgánico, ¿no? Que podía hablar lo mismo de economía liberal, como que ocurre, como del colegio militar, contaba chistes, dos preguntas más adelante hablaba de Madame Bovary. Entonces, ¿no? Ese asunto de qué falta nos van a hacer ese tipo de seres humanos capaces de iluminar, digamos, ¿no? De ser faros de las ideas y de la libertad, ¿no? De pensamiento como él, ¿no? Esta limpieza humana, si se quiere, que se proyecta en lo social, ¿no? A mí me parece, da lástima, pues, porque cuando lo lees te das cuenta de que de alguna manera te estás quedando más solo. Eso sí también me sorprendió. Cierta sensación, va a sonar exagerado, pero de un poco nos estamos quedando solos, ¿no? Nos están faltando qué pena que se estén yendo ya cada vez más estos faros intelectuales, ¿no? Y sociales, me parece. Eso. Y la pasión. Yo creo que también esa pasión que tenía por todo lo vivía intensamente. Creo que Vero tuvo suerte también de ser escritor intelectual más de joven, cuando no existían las redes sociales, porque él opinaba sin miedo. Yo creo que ahora hay mucho miedo a opinar a veces. Yo creo que se ha perdido ese intelectual todoterreno que era capaz de opinar, de pensar el mundo, de ser un intelectual público con todo lo que conlleva. Ahora hay más miedos, está todo tan polarizado. O sea, por eso se acaba una época también. Yo creo que las redes sociales también va a generar otro tipo
de ser intelectual, otro tipo de ser un escritor público. Yo creo que él tuvo la suerte también de todo su gran crecimiento estar fuera de este fenómeno de las redes sociales. Pero yo creo que para mí el libro lo que demuestra es la pasión que tenía por todo, por la política, por el mundo, por cambiarlo, por la ficción, por la literatura. Él es el gran... si alguien no entiende para qué sirve la ficción, leer a Mario Vargas Llosa, escuchar sus charlas, porque lo explica de maravilla. La ficción lo es todo y lo defendía. Y aunque no hubiera redes sociales, sin embargo, Patricia del Río decía que lo que más sinsabores le dio en su vida era cuando, como hablábamos antes, cuando tenía que elegir y cuando daba su opinión, que cuando se encontraba con gente que no estaba de acuerdo, que eso era lo que más sinsabores le daba. Así que menos mal que no hubo redes sociales, pero tampoco se libró de todo. No. ¿Cuál es su momento favorito de Mario en el Hey? Cristina creo que es más apta que yo para responder. Bueno, pues hay muchos. Yo recuerdo aquí en Arequipa que habló tanto, dio tantas charlas, que en la charla que hablábamos antes con Leila Guerreiro y con Salma estaba casi afónico. No podía hablar y al final logró se hizo escuchar perfectamente. Mi momento favorito también era verle en el público. Ahí en primera, segunda fila, reírse, escuchar. Yo creo que tiene lo que dijo también un poco Dante, esa generosidad que tenía. Él ayudó a muchos autores también a través de sus columnas. Él le encantaba leer a otros, le encantaba echarles una mano. Él fue el primero que escribió sobre Javier Cercas, por ejemplo, o incluso Héctor Abad en sus columnas del País. Él era esa generosidad porque lo disfrutaba tanto que quería compartirlo con otros. Y eso se veía pues eso, escuchando. A mí me gustaba mucho cuando ellos iban a eventos de los demás y bueno, esas conversaciones que tuvimos, que él quería llevar el festival a Perú. No, hay muchos momentos. Yo no tengo mucho que opinar al respecto. Cristina me parece mucho mejor que decir, ¿no? Y esa palabra de generosidad es una palabra que se ha repetido en nuestros 3 episodios, se ha repetido también en las conversaciones de homenaje que ha habido hasta ahora y probablemente también en las que se van a realizar después de esta grabación, y también generosidad es la de nuestros compañeros en este momento. Sabemos que están ocupados con muchas entrevistas, con eventos de los que vienen, de los que van. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, por favor. Y muchísimas gracias, Cristina. Nosotros. Y enseguida nos vemos con Morgana Vargas Llosa. Nos encontramos ahora con una invitada muy especial, Morgana Vargas Llosa. Morgana, bienvenida a este podcast. Hola Iñaki, encantada de estar aquí, muchas gracias. ¿Qué tal está siendo esta edición del Hey Festival? Porque todos sabemos que es una edición muy especial para usted. Así es, bueno, nosotros somos grandes promotores y admiradores del Hey Festival y este año particularmente estamos como familia muy conmovidos con la cantidad de homenajes y cómo se ha volcado la ciudad, el festival y las instituciones con los homenajes a mi padre, así que estamos realmente emocionados y conmovidos y nos faltan las palabras de agradecimiento. De hecho, sabemos que dentro de muy poquito empieza otro de los homenajes para él, por lo que vamos a ser muy breves. Lo primero de todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por participar con nosotros. Y uno de esos homenajes exactamente es una exposición fotográfica de la que usted es parte. Ayer se inauguró, estaba llena de gente. ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, la experiencia ha sido también muy conmovedora. Cristina Fuentes y bueno, el equipo del Hey me propuso hacer esta exposición al muy poco tiempo de fallecer mi papá y fue bastante difícil. Al principio pensé que no sería capaz de aceptar ese desafío. Había pasado muy poco tiempo. Todavía sigo de luto. No han pasado, bueno, 6 meses, poco más. Por otro lado, armar una exposición sobre una persona también es un reto enorme, porque que se sostenga artísticamente, Claro. fotográficamente, eso requiere mucha cabeza detrás, y no tenía mucha cabeza justamente por estar en ese momento tan delicado, ¿no? Emocionalmente. Pero bueno, al final acepté el desafío porque es lo que tocaba. El Hey Festival era en esta época y decidí enfrentar el reto.
Así que, nuevamente, enormemente agradecida de que me hayan propuesto y me he sumergido y ha sido una manera de procesar que mi papá ya no va a estar conmigo, quizás como antes, pero que siempre lo voy a tener de muchas otras formas. Para que nuestros oyentes lo sepan, la exposición va a estar varios meses aquí en Arequipa, así que tienen la opción de acercarse a la Casa Tristán del Pozo en la Fundación BBVA y podrán encontrar cosas que afortunadamente yo ya he podido ver ayer. Me gustó mucho la exposición. Muchas gracias. Ahí podemos ver tanto la Morgana hija como la Morgana fotógrafa y podemos decir que está dividida en dos partes, ¿no? Está el álbum familiar y la parte en la que viaja con su padre, en la que conoce el mundo diferente y que también sirve para que usted le conozca más a él por muchas partes. ¿Podemos hablar un poquito de esa división? Sí, claro que sí. A la hora de pensar cómo armar esta exposición, se me ocurrió que una parte bonita sería compartir con el público estos álbumes familiares que yo he revisado incontables veces desde niña, siempre amante de las imágenes y de la fotografía. Me pasaba horas de horas revisando los álbumes, un poco buscando no solo las raíces de mi padre, sino las mías también. Entonces, todos estos álbumes cuentan esta historia familiar y mi papá de alguna forma no solamente me pertenece a mí como papá, sino que le pertenece a muchísima gente. Y me parecía muy bonito compartir con ese público que lo admira y que le tiene tanto cariño esa parte más íntima. Y decidí que la exposición tendría esos dos pilares, ¿no? Uno, ese tema de la vida íntima y hacer un recorrido por su vida desde la mirada de una hija. Em, Luego, el otro pilar serían estos viajes que hicimos juntos de manera ya más profesional. Yo lo seguí un par de veces mientras él hacía su proceso de investigación, mientras él llevaba a cabo su investigación eh, para su novela El paraíso en la otra esquina. Siempre me preguntaba qué hay detrás. Cada escritor es un mundo. Algunos escriben aislados, otros son hombres de acción. Mi papá era un hombre de acción definitivamente y le encantaba investigar, era una persona muy curiosa, quería empaparse de los olores, los colores, los sonidos, el clima, ¿no? Cómo se viste la gente. Él necesitaba alimentarse de eso para luego, a su vez, alimentar sus novelas y su fantasía. Entonces a mí me parecía eso interesante, interesante compartir con el público, ¿no? Que puedan verlo, que había detrás de su vida como escritor. Y luego también hicimos un par de reportajes juntos, donde estuvimos yo como fotógrafa y él como reportero, cada uno haciendo su trabajo, pero juntos de alguna forma. Y me pareció una bonita manera de compartir esto. Además, en los últimos tiempos, nosotros, cuando mi papá ya se encontraba mal, una de las actividades que encontramos para hacer juntos era revisar estos álbumes y recordar a miembros de la familia, ¿no? Ir al pasado, que es una cosa que a la gente mayor le es más fácil. Entonces nos pasamos muchas horas revisando los álbumes juntos y eso era un poco también lo que quería compartir como homenaje en esa primera parte de la exposición. Eso es muy hermoso porque de una forma refleja que de alguna forma esta exposición ya se estaba fraguando antes de que falleciera en este trabajo, en este ejercicio de que ustedes dos lo estaban viendo. Mi última pregunta es sobre el lado artístico de todo lo que acaba de comentar, porque ayer en la inauguración, comisario que Castellote, él comentaba cómo al principio íbamos a ver unas fotos pequeñas, ese álbum familiar son, pues como todos los álbumes familiares, el tamaño normal y que incluso la luz era más tenue porque quería que nos acercáramos como si realmente estuviéramos viendo un álbum familiar, que uno se acerca y después ya saltamos Claro. a esa parte más propia de una exposición convencional. Se ve la luz y lo que a mí me destacaba era, podemos ver a Mario, como decía en una foto, tomándose un café con un cuaderno abierto, escuchándole al interlocutor, pero podemos ver también a la Morgana, fotoperiodista, con unas fotos preciosas de Bagdad, no me acuerdo si era Jerusalén, pero de Israel, Palestina. Conseguiste conjugar todo, dos universos preciosos. Bueno, muchas gracias por eso. Sí, efectivamente, la idea de la exposición es hacer este recorrido en este mosaico de una manera íntima. La idea es, imprimimos las fotos especialmente pequeñas para que la gente se acerque y pueda mirar con detenimiento
y hacer ese recorrido por su vida, pero de manera íntima. Y eso había que lograrlo con la luz, con el tamaño de las imágenes, fotografías en blanco y negro, y todo el mosaico tiene un propósito, ¿no? Luego pasamos a la otra parte de la exposición, que es la acción. Y eso tenía que demostrarse también. La vida de mi papá ha sido una vorágine, una persona, un hombre, como decía, de movimiento, de viajes y de mucha acción. Y eso tenía que reflejarse en la exposición y eso hicimos, lo logramos con el contenido de las imágenes, pero también eso es muy importante, el formato, es importante el color, la luz, y ese era un poco el cambio. Y la exposición cierra con un video que luego que tiene que ver con ese mosaico y esos álbumes familiares para luego bajar las revoluciones de toda esa información que has tenido durante los viajes y la acción para cerrar de una manera más íntima, ¿no? Y llegar a la despedida. Ese es un poco el recorrido de la exposición. Claro. Y en ese vídeo hay una frase de Mario Vargas Llosa que dice: no se escriben historias para contar vidas, sino para transformarlas. Y con esto damos por finalizado esta serie de podcast del Hey Festival en claro homenaje y en sentido homenaje a Mario Vargas Llosa. Le queremos dar las gracias a todas las personas que han estado involucradas, sobre todo en este caso a Morgana, que tenemos con nosotros al lado, pero a todos los demás participantes que generosamente han aceptado tomar una parte de su tiempo para estar con nosotros, a Nazaret Vega, mi compañera en estas entrevistas, a todo el equipo que está detrás de cámaras, al Hotel Arequipa, gracias a ellos estamos en este maravilloso set, y a todos los oyentes que nos están escuchando. Les recordamos que son 3 episodios, pueden escuchar los otros 3. Hey Festival, otro mundo.